Bueno, en la lección anterior habíamos visto qué eran los Game Objects y cómo se guardaban dentro de una escena. Habíamos dicho que eran los elementos que contienen una escena. Ahora vamos a ver los componentes. ¿Qué son los componentes? Los componentes son los elementos que contiene un Game Object. Por ejemplo, si yo selecciono la main cámara, ¿vale? Fijaros que aquí en el inspector me habíamos dicho que desplegaba un montón de propiedades, ¿vale? Para modificar, trabajar con ellas y tal. Fijaros que aquí vemos por separado diferentes tipos de propiedades. Esto aquí vemos una que dice transform, ¿vale? Y luego vemos la propiedad cámara. Esto Unity lo llama componentes. Quiere decir que un GameObject puede estar formado por varios componentes. De hecho, un GameObject está formado por varios componentes o, como mínimo, está formado por uno. ¿Vale? ¿Cuál es el componente, el único componente que comparten todos los GameObjects? Es el componente de la transformación. Si os fijáis, el componente transform es el primero que aparece. Y si hago un recorrido rápido con las flechas, voy pasando por todos los GameObjects, fijaros que todos los GameObjects que yo acabo de crear, todos tienen el componente de la transform, ¿vale? Ese componente de la transform, para entenderlo en el GameObject vacío que yo he creado, que es un GameObject que no tiene casi ningún componente, solamente tiene el componente de la transform, lo que hace es darle una posición, una rotación y una escala. Es decir, le da las propiedades de posición, rotación y escala dentro de la escena. Por eso es básico y lo tienen todos los GameObjects, ¿vale? Porque todos los GameObjects tienen que tener una posición en la escena, ¿vale? Un tamaño, una posición y un tipo, y decirme en qué, si está rotado o no, ¿vale? Si tiene rotación o no ese GameObject. Fijaros que yo ahora mismo, si muevo este GameObject vacío, que no tiene absolutamente nada, solamente su propio manejador, ahora vamos a ver que en la próxima lección vamos a empezar a trabajar sobre la escena. Fijaros que si yo muevo este GameObject, cómo se empiezan a cambiar aquí los valores de la posición. Ahora yo lo estoy moviendo en Z, ¿vale? Lo voy a mover hacia atrás, hacia arriba, y fijaros cómo la posición ya me la va diciendo, ¿vale? Me va diciendo en qué posición está. Quiere decir que el componente principal que tienen todos los GameObjects es la transformación. Luego vemos que cada GameObject tiene diferentes componentes, ¿vale? Depende del tipo de GameObject que sea, ¿vale? Tendrá diferentes componentes. Entonces lo que voy a hacer es crear una nueva escena. Le voy a guardar esta, la voy a dejar guardada. Y le voy a decir como save scene, le voy a poner en escenas, en mi carpeta de escenas, componentes, save, ¿vale? Entonces ya tengo una escena que es componentes. Y lo que vamos a hacer es crear un GameObject, por ejemplo, el más básico, el cubo, ¿vale? Ahí lo vemos, que se ha creado. Y vamos a estudiar un poco los componentes que tiene, ¿vale? Habíamos dicho que el componente principal es la transformación, ¿vale? Ahora mismo está en una posición de 0 de y, 0 de x, 0 de z. Estas son posiciones en 3 dimensiones, ya veremos para qué sirven, cómo se usan, ¿vale? Lo mismo una rotación y tiene unos valores de escala. La escala es básicamente el tamaño del objeto, ¿vale? Luego vemos otro componente, ¿vale? Que necesita, que es el Mesh Filter. Quiere decir que todos los GameObject 3D necesitan interpretar la malla de 3D, ¿vale? En este caso está interpretando una malla de cubo, ¿vale? Quiere decir que este cubo, esta forma que vemos cúbica nosotros aquí, está compuesta por una malla 3D, ¿vale? El que se encarga de interpretar esas mallas 3D es el componente Mesh Filter. Luego tenemos un Box Collider, ¿vale? Que es un componente que envuelve al objeto y a través de él podría empezar a detectar colisiones y choques entre uno y otro, distancias, ya vamos a ver más adelante cómo se usan, ¿vale? Y luego necesito sí o sí, cuando es un GameObject 3D, como saqué aquí en 3D Object Cube, ¿vale? Necesito lo que es el Mesh Render. Este es un componente también principal en los objetos de 3D, porque si yo tengo apagado o no tuviese ese componente, no se vería en la ventana Game. Por ejemplo, si yo ahora lo desactivo, fijaros, ya no se ve ni en la ventana Game ni en la ventana de escena. Se sigue viendo estas líneas que envuelven, que envuelven al cubo, a la forma cúbica esta, que es la del Box Collider. Si yo apago el Box Collider, tampoco se ve ya remarcado el Box Collider. Simplemente me muestra seleccionado que hay un cubo
y que tiene dos componentes pero que están apagados, ¿vale? Los voy a volver a encender y fijaros que estas son las propiedades. También tiene un material por defecto que crea Unity, ¿vale? Un material es el componente que le da color. Quiere decir que si yo que le da color, que le puede dar también texturas, es decir, le podría poner una imagen a este cubo. Pero básicamente, para que tengáis claro, los componentes son eso, son elementos que contiene un GameObject, ¿vale? Y que van armando el GameObject. Por ejemplo, si yo ahora creo un GameObject vacío, ¿vale? Vemos que solamente voy a mover este cubo un segundo. Voy a volver a seleccionar mi GameObject vacío y vemos que tiene el componente de la transformación, ¿vale? El que tiene el gizmo, el manejador y está en 0, todo en 0, con una escala 1 y 1. Ahora bien, fijaros que aquí también hay un menú. Quiere decir que yo puedo agregarles componentes a los GameObject, los componentes que yo quiera, ¿vale? Quiere decir que yo podría construir este cubo, ¿vale? Con este GameObject vacío podría construir este cubo a base de agregarle componentes. El primer componente que necesito es el Mesh Filter, ¿vale? Entonces me voy a ir a mi GameObject, me voy a ir al menú Component y le voy a decir en Mesh, fijaros, tengo la opción de Mesh Filter y ahí se agregó el componente Mesh Filter. Ahora mismo me pone que no hay nada porque no tiene ninguna malla 3D en la que interpretar. Entonces, si yo le doy a este botoncito que vemos aquí pequeñito, me abre un menú en el que me dice qué tipo de primitiva básica, de objeto básico en 3D quieres usar. Como voy a replicar el cubo, obviamente voy a seleccionar el cubo. Lo selecciono o le doy doble clic y ya tengo el Mesh Filter del cubo. Vamos a revisar qué otro componente necesito. El Box Collider, podría prescindir de él o no. Si yo ahora lo apago, vemos que no ocurre ningún cambio. Pero el que sí o sí necesito es el Mesh Renderer. Entonces me voy a ir a mi GameObject y le puedo decir desde aquí componente. Y podría buscarlo aquí en Mesh, decirle Mesh Renderer. Y automáticamente se agregó el Mesh Renderer. Y ahora lo estoy viendo en la escena y en la ventana de Game. Ahora bien, ¿por qué lo veo con este color? Porque al ser un GameObject por defecto que yo creo a través de este menú, acordaros que me lo crea con el Mesh Renderer, con el Box Collider, que lo puedo tener encendido o apagado porque es simplemente para detectar colisiones o otro tipo de propiedades que ya la vamos a ver. Y también me pone un material por defecto que es de color blanco, ¿vale? Aquí lo vemos, no me deja modificar nada a ninguna de las opciones porque es un material creado por Unity por defecto, ¿vale? Y si yo quisiese pintar de blanco este cubo, le tendría que poner un material. Fijaros que aquí me dice que no tiene ningún material, ¿vale? O sea que no puedo utilizar ningún material ahora mismo. Si yo quisiese crear un material, lo podría hacer. Podría venirme aquí al panel de proyecto, darle clic derecho, Create Material, ¿vale? Fijaros, ahí me creó un material, le voy a poner mi material, le voy a dar Enter. Y ya tengo mi material. Lo que puedo hacer es, o bien, podría seleccionar aquí el GameObject que estoy creando, ir al botoncito y decirle que quiero agregarle un material, me va a preguntar cuál, ¿vale? Puedo agregarle materiales por defecto que vienen aquí, o agregarle el material que yo acabo de crear. Fijaros que si yo le pongo mi material, ahí ya está pintado exactamente igual. ¿Qué ventajas tiene trabajar con materiales por defecto y con materiales creados? Que al ser un material que yo he creado, podría venir aquí, seleccionar el material, cambiarle el color y ya tengo un color diferente al otro material, ¿vale? De momento lo más importante que me gusta que entiendan es que los GameObject están formados por componentes, ¿vale? Siempre están compuestos por componentes. El componente principal que tienen todos los GameObject, si yo creo uno vacío, fijaros que es un GameObject vacío, pero que tiene un componente que se llama transformación. Todos los GameObject, tanto las cámaras, las luces, los cubos, todas las formas primitivas, las formas 2D, todos tienen el componente de transformación. Y también entender que yo puedo crear mis GameObject o bien a través del menú o bien crearme mi propio GameObject e ir agregándole componentes. Si os fijáis también aquí hay un botón que dice Add Component y cuando yo le doy al botón ahora me dice el script
Fijaros, me salía un script que había creado último, el de hola, ¿vale? Le di a la X para cerrarlo, pero me sale el mismo listado que me saldría aquí. Es una forma, un atajo en el que nosotros creamos la misma cantidad de GameObjects, los mismos tipos de componentes, solamente que lo podemos crear desde aquí o usando este botón desde aquí. La verdad que este botón también es muy cómodo, se usa mucho porque cuando uno está trabajando y está creando componentes y agregando scripts y acelera mucho la rutina de trabajo tener un botón acá. Es cómodo antes que venir al menú y crear un componente desde aquí, ¿vale? Es un poco la función que cumplía el botón este Create para crear GameObject. Entonces queda claro que los GameObjects son elementos que contiene la escena y los componentes son los elementos que contiene el GameObject, ¿vale? Entonces los GameObjects están formados por componentes y las escenas están formadas por GameObjects.